Hablaremos ahora sobre los accidentes en el hogar. El accidente se define como el acontecimiento fortuito, generalmente dañino e independiente de la voluntad humana, no prevista ni por el sujeto afectado ni por aquellas personas que se encuentran a su cargo, que aparece de forma súbita y rápida, causando la aparición de lesiones orgánicas o trastornos mentales secundarias a su efecto, con variedad de intensidad que pueden incluso ocasionar la muerte del afectado. En los países de América Latina y del Caribe, los accidentes son la causa de casi el 10% del total de las muertes. En los niños menores de 14 años existen registros que establecen hasta 50,000 defunciones anuales por accidentes y violencia. Los accidentes en el hogar se presentan tanto en la vivienda propiamente dicha como en las zonas relacionadas al mismo, por ejemplo, el jardín o la cochera. Dentro del hogar donde se convive y se desarrolla una familia, los niños son los que se encuentran más expuestos a sufrir accidentes inesperados, produciendo grados variables de daño que requieren atención médica. En ocasiones, con recuperación a base de medidas para empleo en el hogar, en otras ocasiones con hospitalización y en las más delicadas o graves con realización de alguna cirugía o a la atención en unidades de terapia intensiva. Posterior a su tratamiento, es muy frecuente que exista un daño físico o emocional que deje una limitación orgánica o psicológica para un tiempo variado y puede ser prolongado, en ocasiones para el resto de su vida. Para que un accidente se produzca, participan al menos tres elementos: la persona, el objeto y las condiciones ambientales. En primer lugar, la persona que sufre el accidente tiene en influencia especial su edad, su sexo, enfermedades previas, carácter o tipo de personalidad y el estado de ánimo. El objeto con el que se produce la lesión se relaciona con su propia naturaleza, por ejemplo, corriente eléctrica de un enchufe, los defectos en su diseño y la integridad o la función del objeto, por ejemplo, el mango de un sartén en el exterior de una estufa, los estantes que estén mal fijados. A su vez, por último, las condiciones ambientales en donde se produce el daño y que incluye objetos específicos, factores social, económico, cultural y psicológico, pueden influir al individuo a realizar una acción que lo predisponga para el accidente. Así, en su actividad de exploración del entorno, los menores de 3 años son los que se encuentran más expuestos a presentar estos eventos accidentales y es probable que por mucha atención que le ponga un familiar a su niño, en algún momento de descuido, solo en ese momento de descuido, se puede presentar el accidente. Si la supervisión no puede ser establecida en una forma estricta y constante, se pueden hacer algunas modificaciones a la casa para evitar o disminuir también la posibilidad de accidentes en los niños, como otras alternativas. Dentro del hogar existen variados dispositivos con los que se puede producir un accidente. En base al accidente que se puede presentar, se hacen a continuación algunas sugerencias para evitar que esto se presente. La asfixia por los cuerpos extraños. Se deberá evitar que los niños mantengan en el interior de su boca juguetes u otros objetos pequeños. Evitar el empleo de ropas largas que puedan causar estrangulamiento al quedar atoradas en alguna parte. Impedir que los niños muy pequeños duerman en compañía del adulto por el riesgo del aplastamiento. Evitar la manipulación de bolsas o plásticos que puedan introducir dentro de ellas su cabecita. Evitar que los niños corran llevando comida o juguetes en el interior de su boca. Evitar comidas abundantes que puedan causar vómito y ahogamiento en forma secundaria, al igual que el empleo del biberón. Colocar todos los niños cuando acaban de tomar su leche materna o industrial, siempre, siempre con el nivel de la cabeza más alto que el de su abdomen. En los casos de la asfixia por inmersión,
No se dejarán cubetas llenas de agua a nivel del suelo para evitar que los más pequeñitos puedan caer al asomarse al interior. Al momento de bañar al niño en una tina o en un estanque, nunca, nunca dejarlos solos. Cubrir todos los recipientes en donde se almacene aguas, como las cisternas o los estanques. De preferencia, rodear con una reja protectora o alguna cubierta especial todo tipo de albercas o incluso los chapoteaderos. No dejar a los niños nunca solos en las albercas, a pesar de que se suponga que el niño es un experto nadador. Entre las caídas, de preferencia, asegurar las cintas de sujeción de todo bebé en su silla correspondiente al momento de colocarlo en ese dispositivo, para evitar que al tomar la silla se caiga el niño. Nunca se tiene que dejar solo a un niño en su cuna o en su cama, ya que puede rodar y desplazarse o caer por alguno de sus bordes. Asegurar que no haya ni juguetes ni obstáculos en los peldaños de las escaleras. Colocar en las escaleras los pasamanos a la altura adecuada de los niños. A todas las ventanas con una altura menor o igual de 1,5 metros, de preferencia colocar protecciones para evitar que salten a través de ellas. No colocar macetas, no colocar esculturas o adornos junto a las ventanas o los balcones. Evitar que los niños trepen o salten entre los muebles o que se mantenga en un pie encima de ellos. Evitar que haya líquido o aceite derramado en los pisos y de preferencia mantenerlos secos de forma constante. Además, de preferencia de aplicar algunas tiras antiderrapantes o tapetes en las superficies que sean lisas o en las losas del baño. Mantener un tapete en el interior de la tina de baño para evitar que se resbale mientras está bañándose. Emplear los zapatos de tamaño adecuado y mantener sus agujetas bien sujetas. Evitar que utilicen escaleras de mano y verificar que la escalera tenga la integridad adecuada. No utilizar muebles para alcanzar algún objeto alto. De preferencia, emplear una escalera de tijera y en buen estado. Y toda escalera, evitar que más de una persona suba a la vez. En cuanto a quemaduras, al momento de bañar al niño, comprobar que la temperatura del agua, de preferencia con un termómetro, su temperatura para evitar temperaturas mayores de 39 grados antes de introducirlos en la tina correspondiente. No dejar cubetas con el agua caliente a nivel del suelo o en alguna parte donde se la pueda vaciar al niño. Evitar que los mangos de las cacerolas, de los sartenes o de las ollas sobresalgan del borde de la estufa. De preferencia, este tipo de objetos se tienen que colocar en las parrillas de más al fondo de la estufa. Alejar siempre que sea posible al niño de la cocina o del cuarto de planchado. Impedir que los niños anden jugando con velas, cohetes o encendedores. Evitar que anden utilizando las lupas de cristal. Proteger las chimeneas. En cuanto a la electrocución, de preferencia procurar tener una instalación eléctrica con conexión a tierra para evitar las sobrecargas. Evitar que los niños o los adolescentes abran las televisiones de aquellos modelos antiguos que podrían a tener el riesgo de una descarga con el tubo de la pantalla. Mantener todos los enchufes eléctricos en posición baja de la pared, protegidos con tapas plásticas especiales. No darles acceso a jugar con baterías que puedan tragarse y producir una quemadura intestinal. Evitar los cables de instalación eléctrica expuesta. Evitar el empleo de extensiones o de enchufes múltiples. No utilizar artículos eléctricos mientras se encuentre descalzo o dentro del baño. En cuanto a las intoxicaciones, de preferencia, se tienen que guardar todos los medicamentos de cada miembro de la familia en gabinetes altos y con llave, para evitar que tengan acceso los niños a probarlos.
No dejar ningún producto de limpieza al alcance de los niños y mucho menos guardar las sustancias de riesgo en recipientes de refrescos. Evitar el empleo de insecticidas, raticidas o productos de jardinería en forma de sprays o polvos que queden expuestos en zonas de acceso a los niños. Evitar la presencia de los niños en habitaciones con aplicación reciente de pintura de aceite, muebles barnizados con un olor demasiado intenso. Evitar el empleo de calentadores en el interior del baño o en los espacios cerrados. No emplear estufas y braseros en las habitaciones que lleguen a tener una mala ventilación y en especial en las recámaras. Cerrar por las noches las llaves de paso del gas. No almacenar medicamentos para poderse emplear posteriormente. En cuanto a las armas de fuego, se deberán de mantener descargadas bajo llave y su manipulación nunca se efectuará delante de un niño. Se deben manejar siempre como si estuvieran cargadas y nunca, nunca apuntar con ellas a alguien. Tomen en consideración que la oportunidad para evitar el accidente se presenta al momento de llegar a considerar solo su posibilidad. La diferencia radica solo en actuar en ese momento en particular. La otra, mostrar indiferencias y aceptar las consecuencias. Como consecuencia de esto, seguramente ya nada será igual. Bueno, de esta manera esperemos que estas recomendaciones sean consideradas y si son de su agrado y el tema les gustó, por favor les pedimos que nos favorezcan con un like a este video y también si tienen interés en la continuidad de estos temas, suscríbanse a la página para que puedan tener oportunidad de, de tener el informe de la publicación de nuevos al activar la campana. Notifiquen esto a sus familiares y compañeros y de otra manera, si está interesado en otro tipo de información, pueden consultar los enlaces que se encuentran, que se encuentran disponibles en dentro de la sección de información en este canal de video. Por lo demás, agradecemos su tiempo y nuevamente solicitamos que continúen con nosotros en otros videos posteriores. Muchas gracias.